Hola, buenas noches a todas. Una disculpa por la hora de la transmisión. La verdad es que hubo algunos problemillas técnicos, tuve que actualizar algunas cosas en la computadora, pero aquí andamos, ¿no? Les doy la más grata bienvenida al proyecto de capacitación para la dirección jurídica. Este video va dirigido al tema de la violencia sexual y bueno, les hice llegar al grupo de Telegram una presentación de PowerPoint y algunos PDFs para que los puedan revisar. Ustedes bien saben que en la empresa Llegar a la Conciencia, pues yo estoy como apoyando de manera remota la asistencia psicológica, ¿no? Pero mi trabajo por lo general pues es en el área jurídica. Eh, Estoy realizando pues mis estudios, estoy conociendo muchos temas acerca de la violencia de género, de la violencia sexual, de temas de derecho, de actualidad, y la verdad es que estoy muy contenta. Y le comentaba yo al director jurídico, al licenciado Viainey, pues la importancia de poder empezar a transmitir toda esta información, ¿no? Además que es importante que, no sé, yo pienso que es importante en el tema de la salud mental que ustedes trabajan, el que podamos tener muy claras algunas definiciones, algunos conceptos y a lo mejor poner sobre la mesa algunas preguntas que a lo mejor no nos hemos hecho, ¿no? Y que si nos hemos hecho, hoy podríamos empezar a generar un cambio a partir de esa información. Nosotros, bueno, hasta donde yo he leído esta semana en las preparaciones que he tenido de los cursos que tomé, se habla de la perspectiva de género, se habla del lenguaje inclusivo, del feminismo, del femicidio y del feminicidio y las diferencias de la libertad de género, ¿no? Es pues un montón de temas que nos hacen pensar en que la víctima pues es la mujer, ¿no? Y la mujer como elemento social que pareciera que vive una discriminación en un tema de distinción por exclusión como por una deuda histórica, ¿no? Este, Pareciera que tenemos que luchar por todas las mujeres que no votaron, por todas las mujeres que no fueron escuchadas, o por todas las mujeres que han sido violentadas, ¿no? Pero en realidad no sabemos, bueno, en lo personal yo creo, ¿no? Que no sabemos como desde qué trinchera pelear, ni bajo qué soluciones, ni qué argumentos darle, ¿no? Entonces, bueno, yo hoy quiero poner sobre la mesa que creo, o sea, sí puedo decir yo soy feminista, sí puedo decir que me gusta defender el derecho de la mujer a tener una voz, una dignidad, una defensoría adecuada, ser escuchada y todo lo demás, ¿no? La dignidad y lo que implica. Pero nosotros como en Llegando a la Conciencia trabajamos con los temas de la violencia sexual. Eh, y esto incluye abusos y violaciones en sus diferentes modalidades y bajo sus diferentes preceptos y características, ¿no? De cada uno de los delitos. Eh, en sí la violación y el abuso sexual existen y coexisten en la sociedad, en el tema de las relaciones interpersonales de los seres humanos en esta sociedad que ha ido evolucionando, ¿no? Que pasamos de ser comunidades con un tema arbitrario de relaciones de parentesco a tener todo un código donde nos especifica de estas relaciones de parentesco consanguíneo, de los cónyuges, excónyuges y todos esos temas, ¿no? Eh, Hoy yo creo que es importante con el PowerPoint que les envié pues hacer hincapié en que pues la violencia sexual se da con todos sin importar el género, ni sin importar la edad, ni el estatus, ni el tema social, ni el tipo de escuela, ni los papás que tuvimos, ni la religión que en la que creemos, ¿no? Es un tema que se da. Es triste, sí, porque el hecho de que esté el delito enmarcado en el Código Penal con todas las modalidades que tiene significa que es porque ya existen. Y hay gente que genera este tipo de violencia y por eso es que por ello se hicieron estas consecuencias penales, ¿no?
de marcarlo como delito en el código. Mm, yo hoy con las diapositivas que les mandé, pues sí es para informarles un poco como el tema de la violación en los temas religiosos, porque como les decía al principio de la grabación, eh, le hacemos más hincapié en el tema de género cuando se habla de violencia sexual y no nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, en este tema que es en el caso religioso, uno de cada 4 niños varones son violentados. Que también hay hombres que son golpeados, que son sobajados, que son humillados y que se les ejerce muchísima violencia y discriminación en las fiscalías especializadas o no, cuando van a denunciar sus relaciones y sus problemáticas, ¿no? Y es algo que no se ve, porque somos mujeres a lo mejor y estamos como en ese tema de la deuda histórica y todo lo que les decía al principio, ¿no? Entonces, sí también es importante para mí hoy, como en mi personalidad y lo que yo persigo para las investigaciones, hacer también hincapié en las consecuencias espirituales del daño sexual. Porque me parece que es importante. Yo vi este tema en las diapositivas en el diplomado que tomé y luego, bueno, hace unas semanas tomé unas mentorías y la psicóloga comentaba que una de las consecuencias de la violación o del abuso sexual, bueno, de la violencia sexual en jóvenes o niñas, era también la pérdida de la fe. Y pues yo soy una persona que todo me cuestiona, ¿no? Y todo quiero poner sobre la mesa siempre y buscar información y investigar. Y tal vez eso fue lo que me llevó esta semana a estar como en esta parte de buscar información sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, les voy a compartir un poco la página, la pantalla, para que podamos darle una checadita rapidísima al PowerPoint. No les voy a leer las diapositivas, la verdad es que no es mi intención. Tenemos aquí, bueno, la presentación del programa de capacitación en materia de violencia sexual que nos proporciona la Dirección Jurídica Llegar a la Conciencia ASC. Eh, el tema de psicología forense y testimonial en el sistema de justicia que está acá. El logo de psicología forense y testimonial en el sistema de justicia son los colegios y asociaciones civiles que proporcionaron esta información ahora que yo hice el curso. Quiero decirte a ti, Esme, Alaide, Vianey, Hanna, Viay, tenemos herramientas jurídicas para el abordaje de este tipo de temas, del abuso sexual, los daños que tienen, cómo puede hacerse en el tema de la victimología a través de la ley general de víctimas y su reglamentación. Y es importante, sí, que tenemos las herramientas para enfrentar todos estos temas, ¿no? Y empezar a conocerlos. Yo les voy a mandar un archivo con los PDFs para que lo tengan ahí. Recuerden que esta información se está actualizando cada año, se derogan leyes y entonces hay que empezar a checar si se actualiza o no. Pero pues bueno, esto es como lo primero que vamos a hacer. Como pueden ver hasta aquí abajo, bueno, de preferencia yo preferiría que no compartieran o vendieran o transmitieran este material, ya que yo lo estoy tomando desde un curso y se los estoy dando a ustedes para que tengan una mayor idea de lo que estoy aprendiendo y de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Tenemos aquí los temas del abuso sexual infantil y cómo se evidencia y lo frecuente que es en mujeres y varones. Y aquí abajo tenemos la reseña de dónde fueron tomadas los datos que tenemos en esta diapositiva. Eh, Aquí vienen los efectos que produce, los efectos psicológicos negativos, depresión, ataques de pánico. También aquí habla mucho de la relevancia de los medios de comunicación, que debería ser un tema a tratar, sí, muy importante en materia jurídica y en criminalística, ¿no? Porque hay cosas como en el tema de la pena,
que influye el que si fueron dados a conocer temas personales de los agresores, pues entonces ya no se pueden tomar como tantas cartas en el asunto y esas cosas, ¿no? Aquí es un tema que quiero hacer hincapié. Los grupos de riesgo de este tipo de violencia en la distribución del sexo. Es un varón por cada 3 mujeres, 4 varones por cada mujer. Y la mayor parte de las mujeres son en edad preescolar y los hombres es en la preescolar pubertad. Viene aquí la cantidad de porcentaje que se hace, en donde, que es la prevalencia del delito, las características de los abusos, y esto es, aquí viene un dato importante, dice que la mayor parte de los abusos reportados por las víctimas, y viene una cifra de 88.6% de carácter reiterado. Esto significa que del grueso de las denuncias esto es lo que ha arrojado la investigación, pero es importante que les comente que la mayor parte de estos casos son no se denuncian, ¿no? Aquí viene las características de los perpetradores, que a mí esta parte me parece muy importante en lo personal por la materia que estudio. 5%, menos del 5% son pedófilos. No hay prevalencia de desórdenes de personalidad. Una de las características de la relación de la víctima y el victimario es que hay vínculos, no hay vínculos estrechos con las víctimas, o sea, puede no tener nada que ver con la familia y de repente al niño se le ocurre que le quiere afectar y lo afecta. Es más probable y son más proclives a un daño a personas con las que no tienen un vínculo, ¿no? Pero esto es importante porque muchas veces hemos escuchado pues que los sacerdotes son pederastas, ¿no? O que están locos porque se les obliga al celibato con la religión y esas cosas. Y aquí está pues la investigación de la Escuela de Criminalística, ¿no? Y Criminología, que al final es súper importante. Esta parte es súper fuerte porque dice que la duración media del contacto entre el afectado y el autor ascienden a 4.8 años. Esto significa que la víctima y el victimario tienen una relación torcida durante 4.8 años, que es la cantidad de tiempo que el menor o el agredido se tarda en entender el tipo de relación que está teniendo con su agresor, ¿no? Y habla de las estrategias de victimización. Esto es importante también. Si nosotros nos vamos a buscar en Google el violentómetro, que por cierto escuché que se dan capacitaciones para la lectura del violentómetro y me encantaría que si alguna de ustedes sabe, pudiera darnos alguna charla o una cosa al respecto, algún comentario, porque sí lo decían como así de no, sí, ya vimos el violentómetro y lo que nos ha afectado, el daño y la terapia y tal. Y alguien comentaba, sí, pero es que si tú haces una mala lectura del violentómetro hay daños que no se ven, ¿no? Entonces, que para eso hay capacitación. Entonces, bueno, me parece sumamente interesante esa parte, pero bueno, los paréntesis ya se cerraron. Aquí tenemos la utilización de símbolos religiosos y la utilización de las creencias religiosas para llevar a cabo el abuso. Esto significa que hay una especie de esta parte de decir Dios te eligió para rescatarme, o me eligió para rescatarte a ti, o me hiciste pecar, o, o cosas, ¿no? Durante la Eucaristía o la preparación de la Eucaristía, con la víctima teniendo en su poder alguna de los objetos, símbolos de las imágenes religiosas, hincados o haciendo oración, se les obliga a tener, pues se les obliga a estos daños, ¿no? Sexuales. Y creo que es algo bien interesante. Es feo, pero es interesante, ¿no? Tenemos aquí las consecuencias psicológicas, que esta es la parte que a mí me llama la atención. Este cuadro de acá. Si ustedes pueden revisar sus diapositivas en su casa, bueno, yo alcanzo a ver más o menos, no está muy clara porque de hecho la diapositiva en sí originalmente no era del todo clara, pero bueno, estas son algunas estadísticas de Australia y así, ¿no? Y bueno, voy a tomar tantito cafecito. No debería, ¿verdad?
pero me cae muy bien a estas horas. Y viene esta parte de aquí que es lo que a mí me hizo pensar en la necesidad de compartirles esta información, ¿no? La persona que decía la ponencia decía que había problemas internalizantes y exteriorizantes como consecuencia de la victimización del daño eclesiástico en materia de abuso sexual, bueno, de violencia sexual. Y vienen aquí autolesiones, fobias, este, conducta antisocial, cometer agresiones sexuales. O sea, solo el 5% de las personas que son violentadas sexualmente por eclesiásticos cometen este tipo de delitos. Pero sobre todo está esta parte, el trastorno por estrés postraumático. Y aquí en el resumen que tengo de la conferencia, que es lo que estoy revisando aquí atrás, dice que es un trauma por traición. Y eso me parece muy interesante porque la traición es una de las heridas del alma. Pues es un tema que se trata mucho en psicología. Bueno, yo he escuchado, ¿no? Entonces, bueno, fíjate qué importante la crisis aquí, ¿no? Hay trastornos depresivos, problemas de sueño, crisis de pánico, de ansiedad, trastornos de alimentación, ser víctima de otras formas de violencia, que eso también es una cosa que la psicóloga que les comentaba hace rato comentaba en su ponencia, ¿no? Que una vez que la seguridad y la dignidad personal eran como una alarma, como cuando le pones una alarma de incendios a una casa, ¿no? Y suena cuando hay un conato de incendio, pues una amenaza, ¿no? Y que cuando llega el agresor y te agrede y te violenta sexualmente, entonces es como si llegara y te rompiera esa alarma, ¿no? Entonces andas todo el tiempo bueno, no paniqueado, no es la palabra. Hipervigilante es la palabra que utilizaba la psicóloga, ¿no? Pero no alcanzas a dimensionar quién te está afectando más o menos porque como traes un rollo de inseguridad muy fuerte, entonces tampoco crees en tu intuición porque esa alarma está toda descompuesta, ¿no? Entonces aquí cuando habla de ser víctima de otras formas de violencia, aquí es donde podríamos hacer hincapié un poco en el trabajo de llegar a la conciencia, ¿no? Hay abuso de sustancias que pues aquí las presentes que sean especialistas en adicciones pues no me van a dejar mentir y yo en algún momento se lo comentaba al aire, ¿no? O sea, si trabajas con adicciones tienes que tener contacto a fuerzas con este tema del abuso sexual y de la violencia, ¿no? Yo creo que a fuerzas, no que sea obligatorio, ¿no? Está la ideación y la conducta suicida, la conducta sexual promiscua, problemas de tipo sexual, trastornos obsesivos compulsivos, conducta de violencia, sí, ajá. Pero esto es lo que yo quisiera saber. O sea, en el tema de la pérdida de la disminución de la fe está como consecuencia del daño infligido durante una agresión sexual, ¿no? Y quiero poner algunas preguntas sobre la mesa, pero bueno, se las voy a dejar al final. Les termino de explicar las diapositivas para que no sea muy larga la explicación. Este, aquí están las consecuencias de las consecuencias espirituales. Esto que está aquí escrito abajo lo escribí yo, que son como conclusiones de lo que escuché de las explicaciones. Esta flechita de aquí marca la línea de tiempo que sucede de descubrir lo sagrado a transformar el lugar de lo sagrado y con el intervalo de conservar la relación con lo sagrado en la comunidad religiosa hacia la víctima cuando está el perpetrador como personaje secundario de la historia. Es una línea temporal de la dinámica de lo sagrado, despertar espiritual. Es decir, la mayor parte de estos hechos se generan durante retiros espirituales, ¿sí? Y en congregaciones, en momentos donde hay muchísima gente, pero es el primer contacto que hace el menor o la víctima con la religión. El primer contacto donde descubre lo sagrado. El primer contacto de la fe y el primer contacto con el descubrimiento de la existencia de un poder superior, como él lo vaya a concebir, porque pues generalmente te llevan, ¿no? Entonces, bueno, en esta línea de tiempo pues se suceden como el impacto de largo plazo de la relación con Dios y la Iglesia, la amenaza de la teoría de lo justo, el abandono de la intensidad institucional, la pérdida de lo sagrado, básicamente, ¿no? Yo leí alguna vez a un filósofo que creo que era San Agustín, y decía que la fe
es un elemento importante para los seres humanos, vital, vital, para la supervivencia de los seres humanos, ¿no? Y esto es muy fuerte porque los síntomas de las consecuencias de daño espiritual que aparecen aquí, como la confusión, el dolor, la ruptura, la culpa tóxica, el miedo inmovilizante, se viven por estos pensamientos de que Dios no evitó el abuso, porque se está metiendo con tu fe, con una certeza de una creencia, en que podemos decir es que a lo mejor Dios no existe y es que ya tal, no, sí, pero es un tema de creencia personal, o sea, es como muy arraigado en el consciente, en el ser, ¿no? O bueno, yo lo veo así, como el que es algo demasiado íntimo, privado, ¿no? Y dice aquí que por eso los síntomas son de índole muy profundo y a largo plazo. La gente que se obliga a ir a la iglesia o a seguir con su religión sin asistir a los eventos en el centro de culto, se revictimiza con su fe y con los elementos sacros que tiene a su alrededor. O sea, es una constante revictimización, ¿no? Aquí vienen algunas cosas de las personas que les hicieron este estudio del daño espiritual que vivieron. El 14%, el 52% y tal de la rabia que sintieron, y viene aquí abajo, nunca, a veces, a menudo, muy a menudo, ¿no? Y aquí el más alto, a menudo piensan en la muerte, a menudo te preocupan tus asuntos o tu falta de tener fe, y estas cosas, ¿no? Y bueno, las conclusiones es pues la necesidad de profundizar en las particulares que adquiere el daño en el así en el entorno eclesiástico, en la utilización de la religión y los símbolos, como suele generar un profundo daño espiritual en sus víctimas, porque es como el chantaje que está marcado para agravar el delito de la violencia sexual, el que haya sido víctima de chantaje o control y esas cosas, ¿no? Y bueno, como eso la Escuela de Psicología Forense y Testimonial del Sistema de Justicia tiene que ver con la criminalística, pues está marcando aquí la evaluación pericial como asistencia victimológica, ¿no? Y bueno, eso es a grandes rasgos. Ya tendrán ustedes oportunidad de ver su PowerPoint en su casita. Este, y pues bueno, eh, les digo las herramientas que podemos tener al alcance para leer más acerca del tema de la violencia sexual y del tema de las víctimas y de su defensa y esas cosas. Las encontramos en la Ley General de Víctimas y su reglamento. Las encontramos en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reglamento también. Encontramos la violencia sexual como delito en el Código Penal, y esos nos pueden servir, esas tres lecturas, para entender a grandes rasgos en qué consiste a nivel jurídico el daño. Ya después, pues, tendremos oportunidad de que me asesore un poco más y conozca algo un poco más del tema, porque no soy máster en este tema, por supuesto que no me quiero considerar así. Vamos a ver, con ayuda de la directora jurídica, esperemos principalmente, los temas de análisis para los dictámenes y esas cosas, ¿no? Pero bueno, este es el primer día, lamento mucho la hora, este video se va a quedar para que le echen un ojito las veces que requieran. No pienso tomarles más de media hora de su tiempo cuando se haga, prometo que no será tan temprano, digo tan tarde, bueno es temprano, ¿no? Son las 12:40 de la noche. Este, para que desde las 9 de la mañana tengan los videos en su Telegram. Quiero comentarles, bueno, antes de cerrar con las preguntas que quiero dejar sobre la mesa, que para mí como mujer y como quien soy, como Pamela, es muy importante el crecimiento personal. Y creo que no hay mejor inversión que podamos hacer que la inversión en nosotros mismos, en nuestra educación y nuestra cultura. Creo también que las mujeres que estamos en esta empresa el día de hoy, y el caballero que nos acompaña siempre, y don licenciado Salinas, hemos encontrado en este punto un lugar donde encontrarnos y compartir un trabajo, porque todos contamos con las herramientas necesarias para llevar a grandes zancadas, a grandes y profundas y firmes zancadas, el proyecto de llegar a la conciencia, para poder ayudar.
No que nos volvamos una asociación civil que sea libre de lucro y esas cosas, pero sí que tengamos una mayor capacidad de acompañamiento, que tengamos una mayor perspectiva de lo que tenemos que ver, ¿no? Hace algunas semanas tomaba yo un curso sobre fundamentos de criminalística y esas cosas, y decía el doctor en criminólogo que no piensas en lo que no ves y no ves en lo que no piensas. Entonces es importante que nos estemos cultivando todo el tiempo en temas de trascendencia en materia de violencia sexual para poder tener una mayor perspectiva o un mayor terreno de análisis cuando estamos delante de alguno de nuestros pacientes, ¿no? Y de sus familiares. Entender el tipo de compromiso que tenemos de ser respetuosos y empáticos y no usar términos que a las personas que vienen a pedirnos ayuda puedan resultarles revictimizantes o que les falten al respeto, ¿no? Aquí no es un tema de expresar cuáles son las intenciones morales de cada uno de nosotros, porque yo podría decir, ay, qué bárbaro, ¿no? O sea, es que qué injusto, o ay, qué tonta, o, ¿no? Y esas son etiquetas y son juicios que las víctimas de violencia sexual pueden tomar como un modo de discriminación y de violencia y nos podemos meter en un problemón. Además de que perdemos gente a la que podemos ayudarle, como menores de edad que están esperando que les ayuden porque en su casa no les han ayudado. Hay algo bien importante que decía hoy la maestra en derecho penal, ¿no? Las instituciones no están obligadas a comprender a la víctima, están obligadas a cumplir con ciertos estándares de trabajo y que sus informes queden súper bien, pero hasta ahí. Nosotras como institución privada en materia de salud mental y jurídica, pues sí es nuestra responsabilidad comprender a las víctimas, empatizar y hacer un acompañamiento sano, ¿no? Entonces yo creo que estos temas van a ser de mucha ayuda para empezar a visualizar hasta dónde más podemos alcanzar. Y bueno, quiero dejar sobre la mesa estas preguntas ya para terminar. Gracias a todos por su tiempo, por dejarme entrar a sus casas. Y bueno, aquí bienvenidos a la mía, aquí está todo. Este, quisiera ver si tenemos un día en el calendario para preguntas y respuestas o lo podemos compartir en el grupo de Telegram. ¿Cuáles son las consecuencias y cómo manejarlas y detectarlas en el ámbito de la salud mental de la violencia sexual, no de la violencia eclesiástica? Este tema, del tema eclesiástico fue lo que tomé como referencia para empezar a trabajar. Pero en el tema de violencia sexual, o sea, en las consecuencias en el ámbito psicológico, físico y espiritual, ¿no? También que implica socialmente la pérdida del concepto de lo sagrado, porque es lo que les decía de San Agustín. ¿Qué medidas de prevención podemos imponer para adultos, jóvenes y niños? Y qué medidas puedes implementar en una empresa multidisciplinaria como llegar a la conciencia para prevenir, ¿no? Yo escucho mucho que es de vamos a darle talleres a los niños de educación sexual y entonces, pero yo creo que el tema está como en los usos y costumbres que tenemos bien arraigados los adultos que rodeamos a esos niños que pueden ser víctimas de violencia hoy, ¿no? Y sobre todo también creo que es importante cultivar la cultura de la dignidad y hablarle a la gente de esto de una manera más abierta. O sea, no como el ir con el estandarte de defendemos a la gente violada y eso, porque pues tampoco va por ahí, que está muy poco socorrido socialmente, pero sí en el tema de decir, tengamos que hablar de este tema, que no nos tiemble la voz, ni dejemos de mirar a la gente a la cara, ni dejemos de ser empáticas, ¿no? Sino que podamos representar lo que llegar a la conciencia quiere representar, que es darle la fortaleza, el acompañamiento y el soporte emocional, físico, espiritual y mental a las víctimas de violencia sexual, ¿no? Pues bueno, les dejo estas preguntas sobre la mesa, espero que estén bien en sus casas el día de hoy. El lunes vamos a empezar a trabajar de lleno con las capacitaciones, yo quería empezar ya y pues la consecuencia es que me retrasé mucho en los tiempos, pero ya empezamos, el primer paso siempre es el más difícil, ya los demás se dan por añadidura, así que ojalá les haya gustado. Si tienen alguna duda o algo en lo que se quieran que se comente más, sus dudas que tienen acerca de estos temas jurídicos en violencia sexual, con mucho gusto los pueden hacer llegar por el grupo de Telegram. Y yo ahí voy a checar los temas y los estudio y de verdad que les hago las ponencias. A lo mejor no siempre voy a ser yo, pero yo voy a estar a cargo del proyecto. Y pues nada, que tengan una excelente noche
y maravillada de estar aquí con ustedes, de ser parte de este equipo tan bonito. Y pues cuídense mucho, ¿vale? Excelente noche. Bye.